Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. No tengáis temor. Hola, bienvenidas a Virtuosas en la espera de su venida. En un nuevo capítulo estamos en una nueva jornada donde queremos tratar temas que son de interés para la mujer virtuosa de hoy. Saludamos a todos quienes están ahí detrás de la pantalla, quienes nos acompañan en este nuevo tiempo de conversación que tenemos aquí en el estudio de la Iglesia Manantial de Vida. Desde ya invitamos a que todas quienes están viéndonos en su dispositivo móvil, en su computador, en su televisor, puedan compartir también nuestros programas para que muchas otras mujeres puedan ser edificadas con los temas que estamos tratando aquí. Hoy, en esta ocasión, tenemos un nuevo tema. Ya les voy a contar de qué se trata. Es un tema muy especial, sobre todo para las mujeres, como cada tema que tratamos aquí es elegido especialmente para poder tratar el corazón de la mujer. Es por eso que me acompañan en esta ocasión nuestra hermana María José González. ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. Hola, Mayo. Bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar acá. También aquí disponiéndonos para que el Señor pueda hablarnos y también hablar a cada una de las personas que está en sintonía y atentos a este programa. Amén. Claro, queremos que el Señor nos hable. Siempre somos ministradas a través de las cosas que van ocurriendo aquí. También nos acompaña nuestra hermana Pamela Moya. ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. Bendecida porque estoy por segunda vez en el programa y dándole gracias a Dios por la oportunidad y también sabiendo que siempre cada instancia que tenemos con el Señor es de mucho provecho para nosotros, nuestras generaciones. Así que dispóngase, hermana, reciba y esté atenta a todo lo que Dios quiere hablarle en este día. Amén, amén. Esté atenta a todo lo que el Señor tiene para decirnos. Y vamos a tratar un tema muy especial que se ha denominado la espera desespera. ¿Por qué se ha denominado así? Porque hoy queremos hablar acerca de la importancia de tener paz en la soltería. Nuestras hermanas que nos acompañan hoy día, hoy, por gracia del Señor, están casadas, pero en algún momento también fueron mujeres solteras que pertenecían a la congregación, que se consagraron ahí al Señor y que dijeron, voy a esperar hasta que el Señor tenga la persona que es para mí, a la persona que Él ya ha escogido para mí. Y es por eso el título de este tema, La espera desespera, porque queremos hablar, como les decía, sobre la paz en la soltería, viviendo bajo la absoluta voluntad del Señor, cuando todavía no sabemos cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo tener la paz del Señor en los momentos en que no sabemos qué es lo que viene, en los momentos en que estamos absoluta y totalmente en las manos del Señor, esperando a que Él haga su voluntad con nuestra vida? Así es que quiero comenzar con nuestra hermana María José, que nos acompaña hoy día en este tema. Bueno, decíamos, la espera desespera. ¿Qué le parece el título del programa, hermana? Interesante. Y sí, es un tema que bueno, doy gracias a Dios de poder compartir este tema. Sí, realmente podemos caer en eso. Podemos caer en desesperarnos en medio de la espera. Y para quizás lograr esa paz, como decía, dentro del objetivo, que es tener paz en medio de la espera, es un proceso. No es como, yo creo que de un día para otro, que uno tiene más cuando uno viene de una vida en que, no sé, yo llegué ya grande, había pololeado mucho, y llegué a la iglesia y me puse a pololear de nuevo. Entonces era como siempre un tema lo tenía ahí, pues muy, muy latente. Y aprender a esperar en el Señor, para mí fue un camino. Hermana, ¿a qué edad se casó? A los 38. A los 38. Un largo camino. Sí. Fue un largo camino. Un largo camino. Sí. Hermana, bueno, decía ahí, yo antes había pololeado mucho antes de conocer al Señor. Me gustaría como que podamos ahondar un poquito ahí. Es necesario. Un poco, sí. ¿No? Contar a grandes rasgos cómo fue la vida amorosa, por decirlo de alguna forma, que tuvo antes de conocer al Señor, y luego cómo fue esta transformación, este convencimiento que Dios tuvo en su vida de decir, me voy a guardar, voy a esperar hasta lo que Dios tenga para mí. Bueno, como lo compartí una vez en un testimonio, yo tenía un estado civil siempre de pololeando. Era como mi estado civil. Y por como lo compartí en el tema anterior de la identidad, era por esa falta de identidad que tenía, que siempre necesitaba estar
pololeando con alguien que quizás te dijera que eras, no sé, bonita o quizás, o sentirse querida en realidad también. Entonces siempre estaba pololeando. Recuerdo que pololeé, no sé, como 14 años, siempre con la misma persona, pero de pololeos bien largo. Entonces ya cuando llegué al Señor, bueno, yo llegué al Señor a otro lugar, no acá, y terminé con mi pololo que tenía, porque no era cristiano, y me puse a pololear con uno que Voy a era pololear con un cristiano. Claro. Va bien Entonces que- empecé a pololear con un pololo cristiano y ahí duré harto, como 7 años. Pero gracias a Dios, el Señor me mostró que eso iba directo al fracaso. Me mostró, y fue difícil porque 7 años no es poco. Ujú. Uno se acostumbra, quizás queda como sola, pierde su red y como que se enfoca. Entonces, cuando tomé la decisión, que sé que fue el Señor que me ayudó, llegué a este lugar y llegué a este lugar precisamente por eso, porque el niño con el que yo estaba pololeando iba a la otra iglesia, entonces terminar con él y verlo todos los días, dije, Señor, tengo que salir de ahí, porque si no iba a caer quizás en un círculo como de terminar, volver, y Dios me trajo hasta acá, como un tiempo de restauración, y por gracia de Dios me pude quedar. Y de ahí tenía 24 años ya, y desde ahí después estuve hasta que me casé. O sea, dejó de estado civil pololeando a soltera soltera de 14 verdad. años. Como 14 años más o menos. Y en medio de esos 14 años, con muchas batallas, muchos procesos, y que en medio de todos esos procesos pude llegar a tener paz antes de casarme y conocer ese disfrute en la soltería. Pero fue un camino, o sea, largo. Pero así más o menos fue mi vida. Pues. Pero ese tiempo estuve sola y aprendiendo. Ujú. Eso. Bueno, de ahí vamos a conocer más detalles de cómo fueron Pero esos bien 14 general. años y cómo se viven ahí también las batallas y las presiones también que hay en cuanto a este tema. Hermana Pamela, sabemos que no fueron tantos años ahí de soltería como nos contaba la hermana María José, pero también el tema del matrimonio en algún momento es tema para la mujer, sobre todo cuando se convierte tan joven. La otra vez en el otro programa nos contaba que había llegado a una edad bien difícil al Señor, una edad donde tuvo que dejar varias cosas, negarse a muchas cosas de las que hacen los jóvenes en ese momento. Y me imagino que una de esas también es el hecho de, como decía la hermana, pololear, estar con alguien y decidir guardarse para la persona que Dios tenga. Amén. Sí, como decía la otra vez, sí, pues yo llegué a los 16 años, entonces no alcancé a tener quizás tantos pololos, pero sí tuve relaciones cortitas, muy cortitas, gracias a Dios. Pero lo que decía, porque yo cuando me convertí igual adopté como esta nueva vida, y con ello todas las cosas como que me fueron haciendo mucho sentido, el orden de Dios. Entonces para mí ya no había no se podía transar estar con alguien del mundo, o por gracia de Dios no. Pero sí recibí como ese diseño y lo anhelé en mi corazón, que iba a ser una persona que amara a Dios, que estuviera en lo mismo, que sirviera a Dios. Entonces, claro, mi espera, yo me casé a los 23 años, no fueron tantos años, me convertí a los 16 y me casé a los 23. Pero en ese proceso uno igual tiene que vivir el esperar en Dios, esperar los tiempos, el prepararse, madurarse. Si bien es cierto, uno no está enfocado en eso, uno está enfocado en servir, en agradar, en incluso ir pasando las etapas de la vida con Dios. Entonces uno ahí va como Dios poniendo en el camino, en cada instancia va poniéndonos y nos va llevándonos a tomar las decisiones correctas. Pero como te digo, en realidad no me enfoqué 100% en eso, no fue una espera, estoy esperando casarme, sino que serví a Dios, me convertí, quise agradarle, y en el camino anhelé esto, pero no fue mi centro. Mi centro fue el Señor, y en su tiempo, claro, para mí la espera no fue, en general no fue larga, pero sí Dios concretó, y de una manera, por gracia de Dios, muy, muy bendecida en todo el proceso. Amén. Bueno, decía la hermana Pamela ahí, anhelé esto, el Señor me lo reveló, este diseño en mi corazón. ¿Era un anhelo en su vida, hermana, el casarse, o en algún momento dijo, ya, yo ahora me consagro al Señor, porque a muchos también les pasa, y yo no me voy a casar, esto no es para mí?
Bueno, como comentaba Pamela, yo también conocí al Señor a los 17, pero no llegué a este lugar. Y qué importante, porque llegué a otro lugar en donde no me enseñaron todas las cosas que aquí se enseñan y que muchas veces los jóvenes o las jóvenes no valoran. Y en otros lugares como uno cambia de ser católica a ser evangélica, pero no me enseñaron todo el guardarse, el esperar. No era tan normal. Entonces por eso les decía que cambié de un pololo no cristiano a un pololo cristiano. Entonces seguí viviendo como lo mismo por 7 años. Entonces, y luego llegué acá. Pero cuando llegué acá y terminé, fue como un disfrutar. Para mí era como que rico. Por fin estoy sola y me siento llena. O sea, por fin estoy sola y ya no necesito. Me acuerdo que una vez me fui hasta de vacaciones a otro lugar y fui sola. Y salía a pasear sola, me tomaba unos barquillos y andaba Y yo decía, ¡ay, qué rico! Y veía otras que iban quizás de la mano y yo decía, ¡ay, qué rico que yo puedo disfrutar esto con Dios! ¡Qué bueno, qué rico que yo puedo disfrutar de su presencia! Pero claro, quizás pasó el tiempo. Gracias a Dios no sentía eso como, ¡ay, te tienes que casarte al llegar los años y qué sé yo! Porque yo estaba tranquila. Pero quizás en un tiempo, sí, pero no sé si era porque ya estaba grande o porque era la edad, pero quizás sí porque miré a alguien. Y claro, pues cuando uno mira a alguien, no mira para que le guste, pues. Mira porque con proyección, como nos enseñan. Y sí, yo creo que anhelé después el casarme. Y eso también quizás, donde no era el tiempo de Dios, me trajo mucho dolor. Mucho dolor, mucho sufrimiento, porque era algo que podía hacer, no podía hacer, era como fue muy tormentoso. Entonces, aprovechar, yo creo que la instrucción que recibimos acá, y no desperdiciarla o pensar de que, ay, ¿por qué me dicen que no? Y si yo tengo otra amiga que va a otra iglesia y allá la de... No, porque Dios nos está guardando, porque Dios tiene lo perfecto para cada uno. Eso uno después lo puede, pero en el momento... Debemos saber esperar y que Dios tiene lo perfecto. Porque yo sí en un momento quizás caí hasta en eso, en la espera desespera. Porque quería algo, pero no tenía paz en mi corazón cuando miraba a esa persona que podía hacer. No había paz en mi corazón, había dolor, entonces no podía ser así. Creo que es importante lo que nos cuenta ahí la hermana, porque a veces, y como decía, es importante la instrucción. Ese momento en que las cosas se volvieron un poco tormentosas, me imagino que eran porque habían cosas que no estaban sanadas o que no estaban ordenadas en la hermana, en este caso en usted. Claro. No es porque, es importante aclararlo allí, porque no es porque la instrucción o el consejo que a uno le den lo vaya a hacer sufrir. Es porque en el fondo hay cosas que todavía no tiene resueltas. Claro. Y es importante irlas resolviendo en medio de este camino, y son cosas que pueden ocurrir también. Sí, es que hay tiempos y uno a veces se apura y como dicen, no hay cosas que están resueltas, o quizás mi anhelo, si hay un anhelo, o sea, yo creo que no es malo querer casarse, Dios nos hizo, pero tiene que haber paz. Cuando no hay paz, cuando hay otras motivaciones, que pueden ser la codicia, que pueden ser que me gustó, no me puede gustar, pues, o sea, tiene que ser algo mucho más profundo que Dios nos lleva, porque afuera me gustaba alguien, que era bonito, pero acá Dios nos tiene que mostrar otras cosas. Entonces necesitamos estar atentos a lo que Dios quiere y a los tiempos de Dios. Yo creo que como decías, claro, pues habían cosas en mí que no, porque no estaba la correcta motivación, no empezó bien, todo tiene que empezar bien también, porque a veces porque uno busca las instancias, que fue lo que a mí me pasó, pues quizás yo provoqué cosas. Y así no es, pues. En Dios no es así. Afuera sí, pues uno viene con ese molde, uno viene con esa forma de que, si me gusta, me acerco y así no es. Pero tuve que aprenderlo con mucho dolor, y lo digo que de verdad que fue con mucho dolor. Entonces, así es. Así es. Bueno, la palabra nos dice en Cantares 2:7, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera.
dice la palabra, que tiene mucha relación con lo que nos mencionaba ahí la hermana. Hermana Pamela, muchas veces, y he escuchado a muchas jóvenes y otras no tan jóvenes que están en solteras todavía y que dicen, no, pero, o cuando les hablan acerca del tema matrimonio, no sé, tienes que orar por un esposo, le hacen algún comentario acerca del tema de casarse, dicen, no, pero ¿quién? Si aquí no hay nadie para mí, en la iglesia no hay nadie para mí. ¿Le llegó algún momento ese sentir de decir, no, aquí miro a mi alrededor y no veo dónde está el idóneo que el Señor tiene? ¿Pasan esas cosas en el camino también? Sí, sí, a mí también me pasó justamente eso. Y también, claro, uno va experimentando situaciones, a veces también conociéndose su propio corazón, porque uno en esta área igual conoce cuán perversos somos, cuánto el corazón nos confunde muchas veces, nuestras emociones. Entonces, en un proceso en una etapa de mi vida, yo también estaba así, pues como en realidad no hay nadie. De hecho, dije, yo quiero estar en la íntima siempre. Y no alcancé a entrar, de hecho. Por edad no alcancé a entrar. Y yo incluso una vez iba caminando sola y meditando con el Señor y dije, yo no me quiero casar en un momento así. Pero por circunstancias que uno a veces dice, en realidad no. Y el Señor me dice que anule lo que dije, pero al tiro fue como que me vino un temor tan grande y yo lo dije en mi mente y me puse a orar, me puse a llorar y Dios me dice que yo no puedo estar sola, que Él me va a dar un esposo porque yo soy débil. Y yo ahí dije, en realidad como que me fue muy fuerte porque cuando después el Señor empezó a hablarme y hablamos con la pastora, no de Pablo en sí, sino de que había una persona orando, yo ahí entendí, pues yo dije, en realidad Dios me dijo que yo no iba a estar sola, porque yo soy débil en áreas. Y yo, claro, una vez se ve que es fuerte y que no me la puedo sola y que en realidad no necesito de hombre. Pero cuando Dios pone un esposo es porque también te cubre áreas. Incluso a veces uno no sabe cuán débil es. Entonces sí, yo creo que a veces uno igual le vienen estas cosas y también me pasó. Yo dije, pero es que no hay nadie. Para mí son todos los hermanos, son ángeles. pero uno, es porque a veces uno quiere mirar con ese lente, porque no se abre a escuchar la voz de Dios, porque al final no se trata de qué hermano encuentro más lindo, cuál es como mi ideal de hombre, sino que cuando Dios te habla y te pone en el corazón, tú puedes lograr ver eso que Dios planeó y lo perfecto que Dios tiene. Pero si no está la oración, si no está la conexión con Dios, uno por sus heridas, por miedo, uno no se va a abrir a esto. Y siempre Dios provee para nosotros. Dios tiene considerado estas cosas en nuestra vida. Sí, lo que decía, obviamente que uno tiene que rendir su voluntad y ser plena en Él. Pero mientras tanto uno tiene que disponerse a escuchar la voz de Dios. Amén. Bueno, una vez escuché a la pastora que decía, cuando ella les comentaba a las que estaban solteras, le decían, deja que Dios te coja un esposo, y como que no, porque daba miedo a lo que podía entregarles el Señor, y la pastora les decía, ¿y qué crees? ¿Que tú vas a elegir mejor que el Señor? Y claro, esas cosas también me imagino que pasan en el camino. Digo me imagino porque yo al Señor llegué ya lista para casarme prácticamente. O no sé si lista para casarme, pero ya pololeando, y por gracia del Señor nos convertimos los dos y después nos casamos. No viví este proceso ni del noviazgo, ni de cómo se vive todo esto, de esperar a la persona que el Señor tenga, de tener esta paciencia. Entonces, a veces pasan esas cosas también, me imagino decir, hoy ¿quién será, Señor? Por favor, que sea así, o de poner más o menos como las cosas que uno tiene como estereotipos de la persona que uno espera. Sí, sobre todo ahora que en el mundo está todo esto, las películas, las series, todo es como tan perfecto y tan sentimental. Tú tienes que sentir en las maripositas, y como que todo eso todo lo de la carne es como un índice como perfecto y que es como positivo, y acá es completamente distinto. Dios nos conecta en el espíritu. Él
nos hace ver y pesar cosas que son muy importantes y que en realidad trascienden, que es el carácter, que son los fundamentos, que es la fe. Entonces son otras cosas y después se va armando, ¿cierto? La persona, pero nosotros no nos fijamos en eso. Y claro, yo me acuerdo cuando me convertí, en el encuentro la pastora nos habló de este tema. Y claro, yo me reí, era muy chica, pero yo dije, en realidad, debes, o sea, esto lo creo, pues yo creo que Dios pone en el corazón y nos dice. Entonces, cuando uno empieza a experimentar esto, yo que lo experimenté, y María José también, uno se da cuenta que en realidad Dios es el que conecta y que no necesitas hacer nada, un trabajo humano. Porque Dios conecta en el cielo y después acá en la tierra se ve el resultado. Amén. Amén. Hermana, me imagino que a lo largo de todos estos años y que pasaron, también iba casándose mucha gente. ¿Qué pasaba en todo esto? Yo, por ejemplo, porque también me casé en ese tiempo, sí. nos íbamos casando varios. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa dentro? Uno dice, hoy me gustaría llegar a casarme, o en algún momento dijo, no, que se casen ellos nomás, yo me quedo aquí, estoy bien sola. Yo creo que, ¿Qué va pasando en ese transcurso del tiempo? Yo creo que hay muchas que quizás no es tema, y, o sea, no sé si no es tema, pero ya lo tienen totalmente rendido y entregado y están en paz. Pero quizás hay otras que estábamos ahí como con alguna situación. Pero yo creo que lo más importante es ser súper sincera con Dios. Y con, bueno, en este caso, no sé, por mi pastora, que yo decir, me pasa esto otro. Yo creo que en la medida que uno va siendo sincera, también Dios va fortaleciendo y me va cubriendo y me va, porque a veces pasa que, ay, no, que se casen ellas nomás. No, ay, yo menos mal que estoy sola. Y es mentira, po. O sea, si uno lo dice de verdad, Qué bueno. qué bueno, porque ya llegaste a esa paz, llegaste a esa tranquilidad. Pero si hay batalla, si hay cosas, hay que hablarla, hay que decirla, hay que mostrarse tal cual es. A mí me pasó que siempre Dios me mostraba y me mostraba todo mi pifia, no sé, que quedaba expuesta siempre. Pero yo doy tantas gracias a Dios por eso, porque me ayudaba también para ahí ir como arreglándome en el camino, ir mostrando y aprendiendo y humillándome y aprendiendo de mis errores. Entonces, creo que uno tiene que ser muy sincero. Y obviamente se fueron casando muchas y ahí Dios después nos va enseñando que nos tenemos que alegrar con la que se casa para que también eso pueda venir. Pero creo que sí, pues a veces a uno le pasaba que hoy se presentó ella con noviazgo y uno... ¿Y yo? Claro, porque y de repente pasa, pero hay que no ser sé, por sincero. ejemplo, la hermana se casó súper rápido, fue Sí, un noviazgo cortito, y por ejemplo, no sé, estaba soltera, hace, no sé, un año estaba soltera, después a los meses estaba noviando, ahora se va a casar y fue tan rápido y yo todavía no, Sí, el Señor no me ha mostrado quién es la persona para mí. Y ahí uno entiende que también uno se equivoca, es que uno mismo también retrasa muchas cosas. Yo igual le pedía perdón a Dios. Después, como a los 30 y tantos, no sé, dentro de todo ese camino, y yo le decía a Dios, yo decía, Señor, quizás tú quisieras que yo esté en otra condición, y por mi propia rebeldía, por mi propia obstinación, quizás he tardado yo tus planes. Porque también uno tiene que decir, Señor, porque de repente quizás, no sé, nos fijamos con una persona y tiene que ser esa persona, y si no es esa persona, entonces... al final me empiezo como a ser obstinada y empiezo a perder lo que quizás Dios tiene para mí, y pasan los años y estoy atado o estoy atada. Entonces tengo que también, yo le pedía perdón a Dios, Señor, perdóname, porque y me acuerdo que estaba un día en el baño ahí y decía, Señor, perdóname, porque yo creo que quizás tú quisieras tenerme en otra etapa, y por mi misma rebeldía, obstinación y tantas cosas, no has podido tú hacer conmigo. Entonces yo creo que igual es importante que nosotros le entreguemos esta área al Señor y aprendamos a disfrutar. Ya cuando yo le decía eso era cuando ya yo estaba disfrutando de esto y decir, ya, si quieres me caso y si quieres no, yo lo paso bien contigo. Vivía sola, estuve viviendo como 3 años, más o menos 3 años y medio sola. Y empecé a disfrutar de nuevo de eso que disfruté cuando recién llegué y había terminado con ese pololo de muchos años. Y de llegar a mi casa y decir, Señor, tú eres mi dulce compañía, Señor, tú estás aquí y estoy bien contigo. Entonces empecé a disfrutar de nuevo de eso, y ahí en el disfrute llegó. Después llegó la persona que tenía que ser, pero
Pero sí uno tiene que rendirle esto a Dios y ser sincero. Yo creo que la clave es ser sincero. Me pasa esto otro, tengo esta batalla. Porque de esta manera Dios puede ir haciendo. Si yo me pongo una coraza y digo todas esas cosas, que no, que se casen otros. No, que ellos, que bueno por ellos, yo estoy bien así. No, me prefiero estar solo. Y yo lo he escuchado mucho y quizás hasta yo lo dije. No, yo estoy súper bien así. Y quizás no estaba tan bien, pues. Entonces... Porque sí, mis acciones después demostraron que no estaba tan bien, porque no lo estaba haciendo bien. Amén. Así que eso. Amén. Hermana, bueno, lo decíamos allí hace unos minutos atrás, que fue rápido su proceso del noviazgo y luego el matrimonio. ¿Cuánto tiempo tuvo de noviazgo? 6 meses. 6 meses, fue cortito. Bueno, su noviazgo también fue cortito. Sí, 6 meses. 6 meses también. Ah, mira, coinciden. 6 meses. Coinciden en el tiempo de noviazgo. Y también hablábamos acerca de cuando Dios muestra a la persona. Cuando ya viene esa parte de que Dios dice y confirma, me imagino que hay una confirmación de por medio de todo esto. Ay, bueno, para que ahí nos dé como los detalles de cómo se vive el proceso de conocer o reconocer a la persona que Dios me está mostrando. También viene el aceptar la voluntad de Dios. Claro. Porque Dios me está diciendo quién es, pero yo también tengo que aceptar lo que Dios me está mostrando, porque puedo tener prejuicios, puedo tener dudas, puedo tener temores acerca de lo que Dios me está mostrando también. ¿Cómo es ese tiempo? ¿Se vuelve una ansiedad esto de tener que tomar esta decisión? O bueno, en su caso, ¿cómo lo vivió? ¿O lo dejó rápidamente ahí en las manos del Señor? Dijo, ya sí, acepto y seguimos con esto. Sí, es que cuando pasó esto de empezar a orar por esto, yo ya llevaba un tiempo que ya también había rendido por situaciones que me habían pasado, entonces que con la pastora siempre las conversamos, entonces yo ya estaba como mi corazón nuevamente alineado, sentía que Dios era mi centro, entonces como que estaba así, ¡guau! Ya, el propósito, ya. Y cuando un día la pastora conversamos y me habla de cómo estaba en este tema, y yo, súper bien, pastora. Si usted me pregunta, no hay nadie como que yo diga, hoy me gusta él, o no, nada. Y ella me dijo, ¿pero tú estás orando por eso? Y yo, no, ya no tocaba más el tema con Dios, po. Pero... Es que estoy muy tranquila. Sí, pues estoy muy tranquila, pero estoy preocupada de otras cosas. Entonces me dijo, no, es que tú tienes que orar. Y yo fue como, uy. Uno sabe como lo que viene, ¿o no? Sí, Cuando no. le dicen eso, me Sí. imagino que tienes que orar. Ah, ya, se viene esta etapa de mi vida, comenzó Sí, este proceso. Claro. Entonces yo por 2 semanas no oré, no era capaz de orar, porque sabía que Dios me iba a hablar. Y tenía miedo de que me hablara. Entonces, aparte que cuando ella me habló, yo no sabía quién era la persona, que estaba, tampoco, como decía, todos los hermanos para mí eran todos iguales. Entonces, pero pasaron esas 2 semanas y yo sabía que tenía que obedecer. Y dije ya, y oré. Pero fue en el mismo momento que oré que Dios puso al tiro como un nombre en mi corazón, pero yo no tenía ninguna conexión con la persona. Entonces yo sentí el tiro como un nombre y quedé así como... Y después pasó los días y ves que venía al culto, como que me centraba solamente en ver a mi esposo. Y yo decía que como que me parecía ¿Qué me muy está pasando? extraño. Aparte que yo con él no trabajábamos en ministerio juntos, yo trabajaba con muchos otros hermanos, pero solamente nos topábamos en grabaciones, que hacíamos un programa de radio en ese tiempo. Y después en oración, pues en unos grupos de oración quedamos juntos, Dios nos puso juntos y ahí pudimos empezar a conversar. Pero todo eso empezó a pasar después que empezamos, bueno, en mi caso que yo lo empecé a ver después que empecé a orar. Y siempre fue ver su corazón, ver lo que él hacía, ver cómo se paraba y como que Dios me permitía ver todo, aparte que mi esposo es una figura pública. Sí, pues todos conocemos igual sus batallas, su historia, su testimonio, entonces yo sabía todo lo de él, po. Entonces así fue como Dios empezó a hablarme solo de él. Yo no tuve confusión como de, hoy serán, voy a ver cuántos hermanos hay, las posibilidades. No, para mí fue muy claro porque oré. Y yo creo que eso es como clave, tener una relación con Dios a nosotros nos hace dar pasos seguros.
porque Dios no juega con nuestros sentimientos, con nuestro corazón, porque Él quiere hacernos bien. Entonces, pero cuando nosotros no le damos lugar a eso, vienen todas las confusiones de la carne, los sentimientos, el idealismo, el imaginar cosas que no son. Entonces, cuando uno está en oración, es muy sencillo porque escucha a Dios nomás. No tiene otras voces que te hablan, no es más fuerte lo que te digan tus amigas, porque incluso, gracias a Dios, como la pastora siempre enseñó del tema, yo sabía que no podía hablarlo con personas lo que me pasaba, sabía que no lo podía decir con nadie. Entonces siempre como que guardé todo en mi corazón y así pasó el tiempo cuando la pastora me preguntó qué es lo que Dios me había mostrado. ¿Y cómo se le dice a la pastora? Pastora, mi Señor me mostró a esta persona que es su hijo. En este caso, ¿cómo se le dice? Porque que claro, sí, ya lo estamos aclarando, es bueno porque también viene ese, no sé si temor, pero esa como de que cuesta más, yo creo, ¿no? Sí, es que justamente cuando yo empecé a ver las características de Pablo, porque yo igual, que es como que la forma de ser para uno es, o sea, cuando uno ve a un hombre, en mi caso, que fuese como él, Pablo, porque para mí me hace sentir libre, me hace sentir amada, no siento como mucha seguridad con él. Entonces, cuando empezó a venir esto, sí, pues yo decía, pucha, pero es que el hijo de la pastora, decía yo, que como que igual me daba mucho miedo, pero yo nunca apuré nada, porque la pastora me dijo que más adelante íbamos a hablar, y yo nunca le toqué el tema. Entonces de fue hecho, paciente, sí, como dice el título, no la desesperó a la espera. Sí, es que yo había cosas que igual, por gracia de Dios, que cuando yo sabía que si Dios tenía que hacerlo, yo no iba a hacer nada, pero nada. Era como muy, no, si Dios tiene que llevarme a esto, lo va a hacer Él. En esta área, gracias a Dios, siempre fue como bien, y incluso compartía con la pastora, iba a almorzar a su casa algunas veces y no tocábamos el tema, yo no le decía, oiga pastora, ¿se acuerda? No, nada. Y yo sabía que hasta que Dios se acordara, como decía, cuando Dios se acuerde, yo voy a hablar. Pero antes no, y cuando lo hablamos, sí, pues ella me pregunta y fue como que las dos nos sorprendimos porque ella me mira y se echó hasta para atrás del asiento, así como cuando le dije que era Juan Pablo. Y después ella me tenía que confirmar porque yo se suponía que ninguno sabía que se conectaba a la historia. Y ella me dice, sí, hija, él es el que está orando. Y yo como que después yo también me eché para atrás del asiento. Pero también me dio temor, me dio miedo. Y ahí estuve 2 semanas sin decirle nada a él, porque hablamos. Él me dijo que comenzáramos un noviazgo. Me pidió noviar y yo le dije que no le podía responder porque me vino mucho miedo. Porque yo no era amiga de él, no lo conocía, era como que lo conocía, pero no éramos amigos. Y no estábamos juntos. Entonces viene todo esto de... Y yo vi confirmaciones, pues yo tuve todo eso y con todo eso me empezó a venir como miedo en 2 semanas. Y Dios me entregó una palabra, que tenía que confiar y creer, como Pedro. Entonces tuve esa batalla porque me dio miedo, porque a veces uno está acostumbrado a sentir, a que el amor es otro sentimiento como muy fuerte del corazón. Y en realidad Dios me enseñaba que lo más seguro es cuando Dios te conecta con la persona de otra forma, de forma espiritual, y tú ves que esta persona tiene fruto, ves que ama a Dios, ves que sirve a Dios. Entonces podía confiar, y así que ahí se me quitó el miedo y después me casé a los 6 meses. Sí, se me pasó el miedo. Sin miedo. Bueno, la palabra nos dice en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bueno, me imagino, hermana, que en algún momento de todos estos años de soltería, todo el proceso y todo el caminar que se vivió en esta etapa,
también habían personas que estaban en la misma situación, hermanas que estaban con edades similares, con procesos similares, con batallas parecidas también, y también ahí quizás a la espera o algunas ya decididas a qué iba a pasar con su vida, si iban a casarse o no, algunas ya quizás lo tenían visto, y otras también ahí en esta espera del Señor, y quizás hay una presión social también a nivel congregacional de que hoy las hermanas, mira, están ahí, quizás se les va a pasar el tren, como se dice ahí también afuera. Hay un tema ahí, cómo se vive, cómo se enfrenta, y también entendiendo que hay hermanas que están en la misma situación y que están viviendo procesos similares al suyo. Sí, yo creo que va todo en la sanidad que uno pueda tener en el tema. En el tema, tenerlo restaurado. Por eso les hablaba de la sinceridad, de enfrentar quizás si es un tema que me tiene angustiada, pero hablarlo, enfrentarlo, sanarlo, para que cuando quizás vengan estos comentarios que van a venir, incluso dentro de la iglesia, los podamos tomar en el espíritu y bien, y quizás hasta enseñarle a esa persona que te está diciendo algo, porque no debería existir esa presión. Nunca. O sea, no debería existir ni que te digan, ya, pues, ¿y usted cuándo? Porque es Dios el que sabe. Menos la mujer, porque tampoco la mujer es la que va a ir a decirle, oye, ya, pues, no me voy a casar contigo. O sea, la mujer no es la que le va a ir a pedir matrimonio al hombre. Y recuerdo que una vez estábamos en un encuentro de damas y estaba una hermana de más o menos de mi edad y yo, y había otra hermana mayor que ya no está acá. Y nos dice, ya, pues, hermana, ¿y ustedes cuándo se van a casar? Así como nosotros así, sí, mira, está al tanto, y empezó a nombrar a los hermanos. A los candidatos. A los candidatos. Nos nombró a uno que no tenía que nombrar, y nosotros ahí como quedamos plop porque nunca nos habían hablado así, o sea, como dentro de la iglesia, como ya, pues, hermana, pero porque como ya, pues, como si dependiera de uno. Y uno tiene que entender que eso depende de Dios, po, que depende del Señor, que Él es el que tiene los tiempos. Pero si yo estoy mal, o sea, si para mí es un tema y me angustia, esa pregunta me va a golpear, po, me va a golpear mis sentimientos, quizás ese afán que tengo, como decía la palabra, que por nada, que tenemos que estar buscando el reino, po, y quizás con las personas que gracias a Dios puso a mi lado en esa etapa, nosotros disfrutábamos, o sea, salíamos, viajábamos, teníamos como podíamos salir, disfrutar, ver una película, hacer otras cosas, aprender a quizás estar con gente que va a estar quizás edificándote, y no, ya mira, te toca a ti, no debería haber entre nosotros ese tipo de conversaciones, porque es Dios el que tiene el tiempo, y como decía la Pame, esas cosas también se hablan quizás con alguien que esté sobre mí, no con mis pares, porque ellos no van a tener una palabra con más altura, que en este caso va a ser la persona que me está enseñando, liderando y llevando también a libertad en este tema. Entonces creo que es súper importante, y también si vienen esos comentarios, tapar mis oídos y saber, pero sanar esa área para que no me afecten, porque sí pueden afectarnos. Lo del tren y toda esa cosa. Yo creo que quizás muchas se ven de repente afectadas por la presión social, po. Y que Dios nos ayude a nosotros a... No, y se ven afectadas al punto de salir a buscar marido afuera. ¿Sabes qué? Yo también doy gracias a Dios por nuestra pastora, porque ella siempre le ha enseñado también al pueblo a mirar a las solteras con honra. Y que ese estado es honroso, que ese estado es de gran honra. Entonces, siempre como que... yo veo eso, pues que la iglesia igual mira a las que quizás ya estábamos con más años y solteras, no así como, oh, la pobre hermana que está ahí. No, y también yo tengo que ser la primera que me miro con esa honra que Dios me ve. Primero tengo que yo mirarme así, porque si yo no me veo así, tampoco voy a proyectar esa tranquilidad y esa paz que tengo. Entonces, pero doy gracias a Dios porque la pastora siempre nos ha enseñado eso, y lo ha dicho muchas veces, o sea, de mirar con honra a de que la soltería es un estado honroso. Amén. Bueno, y sobre todo es un estado honroso para quienes están ahí trabajando en los negocios del Señor, como decíamos ahí la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, dice la palabra, incluso el esposo. Amén. Incluso el hombre a quien Dios escogió para nuestras hermanas que hoy día han estado ahí
detrás de la pantalla. Así es que quiero agradecer a nuestra hermana María José, a nuestra hermana Pamela, que nos han acompañado, que nos han entregado sus testimonios acerca de este tema. La espera desespera. No se desespere, espere en el Señor, Él tiene lo mejor para usted. Nos encontramos en un próximo capítulo de Virtuosas, a la espera de su venida. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales de la Iglesia Manantial de Vida y compartir los episodios de nuestro programa para que muchas mujeres sean edificadas con él. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.